Bienvenidos nuevamente a mi Gotas de Sabiduría. Estoy sumamente contento de nuevamente estar aquí con ustedes. Esta es la clase número 70 ya de los libros que hemos estado estudiando. Ya estamos en el capítulo 12 del libro de Génesis y hay tanta y tanta información en este capítulo que no sé cuánto tiempo me voy a tardar solamente en este capítulo número 12. Así que vaya conmigo, sí, sea paciente conmigo porque hay mucha información que podemos sacar acerca de esto. Pues bien, le estaba diciendo en la clase anterior que Dios le había dicho ya a Abraham que saliera de su tierra, de su parentela, de la casa de su padre. Luego entonces comienza ese recorrido y en los versos del 5 perdón, del verso del 4 en adelante, vimos entonces en la clase anterior hacia dónde se dirigió. Dice, se fue Abraham como Jehová lo había dicho, y Lot fue con él, y tomamos aquí una información muy importante. Lot era su sobrino, parte de su parentela, y el autor de este libro, que es Moisés, puntualiza mucho el hecho de que Lot estaba allí con él, cuando Dios aún había dicho que se dejara su parentela. Entonces dice aquí, Lot fue con él y era Abraham de 75 años. Wow, 75 años Abraham. Lo voy a poner aquí, Abraham era 70, perdón. 75 años. Sara era de 65 años. No da la historia, no da hasta ahí, hasta ese momento, no da la edad de Lot, pero sí nos dice la de Adán y la de Sara, 65 años y 75 años, personas ya de edad avanzada. Pero Abraham, vamos a ver más adelante que él vivió 100 años más después de este llamado. Y dice, y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, o sea, su sobrino, y todos los bienes que habían, tanto Lot su sobrino como el ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán. O sea, salieron de Ur de los Caldeos, habíamos hablado. Este es el mapa que habíamos hablado. Por aquí está Israel. Por acá arriba está, acá abajo está Ur de los Caldeos. Acá está Harán. En Mesopotamia están los ríos Tigris y Éufrates. Acá está Mesopotamia, que llega casi hasta allá, hasta Ur de los Caldeos, esos dos ríos. Y luego entonces, aquí nace, en Ur de los Caldeos, nace Abraham. Caminan hasta Harán, donde murió su padre, y luego entonces bajan a tierra de Canaán y aún llegan hasta la parte norte de África. ¿Ok? El camino fue bastante duro, bastante largo. Entonces dice ahí que Dios le había dicho en algún momento dado a Abraham unas palabras. Y pasó Abraham por aquella tierra, dice ahí, en el verso 6 que estoy leyendo, por aquella tierra hasta el lugar de Siquem. Siquem queda en algún lugar por aquí, queda un lugar que se llama Siquem. No, perdón, no aquí, es aquí al lado de la costa. Aquí tenemos para los que les gusta esto de los mapas, aquí tenemos el mar Mediterráneo. Esta es la costa de tanto de África como Israel por acá. ¿Okay? Le pongo acá los dos ríos para que lo tengamos. Y por algún lugar por aquí estaba Siquem. ¿Okay? Por aquí lo voy a poner. Y ahí llegó Abraham. Primeramente dice que llegó a Siquem hasta encinar de Moré. Y el cananeo estaba entonces habitando en esa tierra porque Dios le había dicho a Cam que esa era la tierra que ellos iban a tener. Y el cananeo estaba allí habitando. Y dice ahí entonces, apareció Jehová a Abraham
y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. La parte interesante es que Dios solamente le dijo a Abraham, no se le apareció en ningún momento cuando estaba en Ur, solamente le dijo, vete de tu tierra, vete de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Así que comenzó Abraham su camino, caminando y hasta que llegó a ese lugar. Tan pronto llega a ese lugar, entonces hay una aparición de Dios. Dios solamente aparece en los lugares que Él dice que va a aparecer. En los lugares que Él no ha dicho que va a aparecer, no aparece. Solamente habla en algunos lugares, pero cuando uno está en la voluntad de Dios, y en este caso Abraham llegó al sitio que Dios había dicho, automáticamente, por gracia de Dios, ¡pah!, Dios se aparece. Y se le aparece exactamente cuando estaba en un lugar llamado Siquem, en lo que le llaman, o lo que él llamó allí, perdón, hasta la encina o el encinal de Moré. Y en ese lugar es que tiene esa aparición y Dios le dice, a tu descendencia yo voy a dar toda esta tierra. Y estamos hablando de toda la tierra que él puede ver desde donde está en ese momento dado. Toda esa tierra será de tu descendencia. ¿Qué hizo Abraham cuando Dios le dijo eso? Edificó un altar. Estableció allí un lugar donde sirva de señal de que aquí en este lugar se me apareció Dios. Y dice ahí entonces, le hizo un altar a Jehová, quien le había aparecido. Fíjese que hay dos cosas aquí. Hay un altar para adoración, pero antes del altar para adoración hay un oído presto para recibir la dirección de Dios. Dirección para adoración. Yo no sé cuántos de ustedes han recibido alguna información de parte de Dios. No sé cuántos de ustedes han recibido algún llamado de Dios. Pero lo primero que llega es la dirección de parte de Dios. Luego Dios se aparece. Claro está, en estos tiempos que estamos viviendo ya Dios no aparece de la manera que aparecía en el Antiguo Testamento porque no había nada de esto escrito, la Biblia no estaba escrita. Por lo tanto, la intervención de Dios era distinta, tenía que ser más física que la intervención que nosotros necesitamos ahora porque ya nosotros tenemos toda lo que es toda la palabra de Dios, su voluntad, su deseo ya está aquí escrito, ya no hay nada de cosas que tengamos nosotros que trabajar porque la revelación completa de Dios ya está aquí. Así que lo único que nosotros tenemos que hacer es seguir lo que dice aquí porque ya eso fue lo que Dios estableció. Pero en el tiempo de Abraham, Dios se aparecía. Me hubiera gustado, posiblemente a nosotros nos hubiera gustado vivir en ese tiempo que se aparecía Dios físicamente y uno poder ver esas cosas, esa columna y de fuego y de columna de nubes y ese tipo de cosas. Pero ¿sabe algo? Dios se sigue apareciendo hoy y nuestros ojos siguen estando todavía oscuros, tapados a lo que Dios está haciendo. Dice ahí entonces, edificó allí un altar a Jehová y luego se pasó de allí y se fue de ese lugar donde, créame mi hermano, si yo hubiese tenido la experiencia de que Dios se me aparece en un lugar, yo me quedo en ese lugar. Yo me quedo en ese lugar. ¿Para qué moverse? Estoy aquí donde Dios se aparece. ¿Cómo es posible que yo, si estoy en donde Dios se aparece, me vaya de ese lugar? Pero dice ahí que él se fue, se pasó de allí al monte, a un monte, al oriente o al este de un lugar que se llama Bet-El. Esa palabra es importante. Bet-El. Este prefijo Bet, el prefijo Bet, siempre está ligado a casa,
de. Lo que quiere decir Bet en hebreo es casa de. El sufijo, que es el, viene de el oim, que era el nombre que se le daba a Dios. Así que esto significa Dios, por lo tanto, el, casa de Dios. Cada vez que usted vea alguna palabra que tiene que ver o que comience con Bet, eso significa casa de algo. Por ejemplo, Bethesda, por ejemplo, Betsabé, casa de algo, que es lo que significa su nombre. Por ejemplo, Bet-El, son todas, cada vez que comienza con este prefijo, significa casa de. ¿Ok? Solamente para que usted se vaya ubicando en cuanto a cómo trabajar con esto. Entonces tenemos la casa de Dios en este caso. Así que él se ubicó en un lugar que le llamaban casa de Dios, cerca de allí de Siquem, cerca de esta área por aquí. Y vamos a ver un sitio que se llama Betel. Y en ese, entre Betel y otro sitio que se llamaba Ai, que más adelante lo vamos a ver en el libro de Josué, vamos a ver este lugar que se llamaba Ai. Entre esos dos lugares, allí se fue a vivir entonces Abraham. Él plantó una tienda allí, teniendo en el oriente, al occidente teníamos a Betel y al oriente teníamos a Ai. Así que entre medio de esas dos, entre Betel y Ai, ahí se metió por ahí y plantó su tienda este hombre llamado Abraham. ¿Ok? Eso se trata lo que estamos hablando. Y dice ahí entonces que edificó allí y edificó allí otro altar a Jehová, y allí invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Había dicho que le quería traer algunos significados. La palabra Negev significa tierra seca. Negev, tierra seca. Algunos lo traducen como tierra de la nada o tierra de nadie. Eso es lo que es el Negev. La palabra Betel, como les dije, casa de Dios. Ai significa montón de piedras o ruinas. Y eso fue lo que sucedió más o menos en ese lugar en el tiempo de Josué. Lo vamos a ver más adelante. Siquem es donde él edifica ese primer altar donde se le aparece Dios. La palabra Arán significa carretera, montaña, santuario. Son para algunas de las traducciones que han tenido con relación a la palabra Arán o al lugar donde su papá murió, Taré. Canaán es humilde, humillado, o también un mercader, traficante, negociante, una persona que te negocia. Eso es lo que significa Canaán, o alguna de los significados de la palabra Canaán. Así que vemos que Dios se le aparece a él aquí en Siquem. Le había hablado acá o aquí, todavía está eso en debate, pero por lo que vemos en el libro de los Hechos, tiene que haber sido acá. Él sale acá y luego entonces él sigue hacia su camino. Dice entonces que en Siquem le crea un altar donde se le aparece Dios y luego le hace otro altar aquí donde él hizo su tienda, porque el altar lo que simboliza es el momento de adorar. Recibo, escucho, adoro. Recibo, escucho y adoro. Hoy día estamos en la casa de Dios, Betel, la casa de Dios, porque hemos recibido, hemos escuchado y hoy le tenemos que adorar. Así que hasta la próxima clase vamos a adorar al Señor con los versos del 10 en adelante. Dios te bendiga.